Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Medioevo Peronista. Estamos en el programa 7 del Medioevo Peronista, televisión artesanal y feudal, y hoy les voy a hablar de la perinola peronista. Durante los 4 años de Cambiemos hubo una gran polémica acerca de para quién gobernaba Cambiemos. De un lado, los peronistas, entonces en la oposición, decían que gobernaba solo para los ricos, gobernaba solo para los chetos de la capital y para los empresarios amigos de Macri. Del otro lado, nuestros propios votantes los acusaban exactamente de lo contrario, de gobernar para los de ellos, para los más pobres, para los subsidiados. Está claro que son dos visiones opuestas y que una de las dos tiene que ser falsa. Ahora bien, es cierto que el gobierno de Cambiemos falló en todo lo que tiene que ver con la asistencia social, que no logramos cambiar un modelo clientelista y que también es cierto que había muchas razones para ellas, no menor el grado de pobreza que nos dejaron y la necesidad de mantener, de evitar el caos social y de transformarse en el tercer gobierno no peronista consecutivo que cae mediante el método de los saqueos y puebladas. Más allá de esto, que algunos verán como excusas y otros verán como razones, lo cierto es que Cambiemos intentó, no digo que haya logrado, pero intentó gobernar para todos. Intentó gobernar para todos porque ese es el deber de un gobierno republicano, que es elegido por sus votantes, pero gobierna para todos los ciudadanos de un país. Y ahora lo que tenemos es al peronismo en el poder. Y ahí podemos ver una de las enormes diferencias, porque el peronismo gobierna solo para los propios y gobierna para los propios a costa de los ajenos. El peronismo es una banda que saquea al país desde el poder y para hacerlo consolida los votos propios sacándole los recursos a los ajenos, a los que considera la antipatria, los gorilas, los cipayos. Al fin y al cabo, no hacen más que aplicar una vieja frase, que es al amigo todo, al enemigo ni justicia. No la dije yo, la dijo el general, y el peronismo la aplica sistemáticamente cuando gobierna. Como buen gobierno peronista, el de Alberto ha hecho esto desde que empezó. Te voy a mencionar algunas de las medidas en las cuales le quitó a los ajenos para darle a los propios. Primero, achataron otra vez la pirámide jubilatoria, quitándole recursos a quienes habían pagado sus cuotas, sus aportes durante toda su vida, para darles a la parte baja, a los que cobran la mínima, la mayoría de los cuales no pagaron aportes, o al menos muchos de los cuales no pagaron aportes, y se beneficiaron con las moratorias. Se dice que se viene otra. Segunda medida, metieron un impuestazo general a la clase media. Y entre las muchas medidas estuvo la restricción del acceso al dólar, con el 30% del dólar solidario, por lo tanto, encarecimiento total de muchos consumos típicos de clase media, como los viajes, que no siempre se hacen, y son muy legítimos los viajes de turismo, muchas veces se hacen por motivos profesionales o de unión familiar, porque muchos de los integrantes de la clase media tienen a sus hijos lamentablemente viviendo en el exterior. Después, otra medida fue esta devaluación a rabiar. Recordemos que estamos con un dólar paralelo que vale más o menos el doble que hace apenas unos meses cuando asumió Alberto. Y esto encarece todo. Hoy comprar una computadora o un teléfono celular avanzado, que son para la clase media instrumentos de trabajo, cuesta casi lo mismo que cuesta comprar un automóvil. Otro, el campo. Nuevamente subieron las retenciones al campo y se utilizan para subsidiar a todos esos sectores poco competitivos, no exportadores, a los que se les garantiza, mediante restricciones a las importaciones, cazar en el zoológico, y además se les dan recursos subsidiados. Así, de esa manera, quedaron afectados no solamente el sector agropecuario, sino todos los exportadores, lo que incluye
a los sectores exportadores de servicios, que llegaron a exportar 6.000 millones de dólares anuales durante nuestro gobierno. Estoy hablando de Mercado Libre, estoy hablando de Glovanti, de las empresas exportadoras de software, que también se vieron afectados con la aplicación de retenciones y la suspensión de la ley específica de economía del conocimiento, que todavía estamos esperando que vuelvan a poner en vigencia. Las low cost, por ejemplo, otro sector perjudicado, las aerolíneas extranjeras y las low cost que están huyendo masivamente del país. Y finalmente, el aspecto provincial de esto, manifestado ya desde el inicio, 64.000 millones le dio el gobierno central arbitrariamente a la provincia gobernada por Kicillof en nombre de Cristina. Ahora le dio 37.000 millones más o menos, que le quita a La Gorila y Cipaya, Capital Federal. En todo encontrás el mismo esquema: quitarles a quienes no los votan para darle a los que los votan. Y eso es una de las características de un gobierno no republicano. Esa es la perinola peronista, la perinola en la que el gobierno toma todo y reparte como se le da la gana. A la clase media, a los jubilados que aportaron, al campo, a los exportadores de servicios, a las empresas avanzadas, a la ciudad de Buenos Aires, a los gobernadores de las provincias del centro del país desarrollado y a los sectores productivos, en la perinola del peronismo le sale siempre todo pone. Y a los peronistas les sale siempre toma todo. Por último, quiero hacer una pequeña reflexión sobre la consecuencia política de esto, que es dividir al país. Porque nadie puede apostar a la unidad nacional sobre la base de que una mitad de la Argentina subsidia eternamente y cada vez más a la otra mitad que vive cada vez más dependiente del Estado. Y esa es la gran grieta. El peronismo representa eso, a las provincias, los sectores productivos y los sectores sociales que viven colgados del resto. Para su propia desgracia, porque las principales víctimas son ellos, pero además quitándoles toda chance de supervivencia y de desarrollo y de prosperidad y progreso al país. Y esto creo que está llegando a un límite, nuevamente, en el cual la grieta productiva, la grieta entre el desarrollo y la dependencia, se transforma en una grieta política. Y no es casualidad que, más allá de las terribles maneras en que el peronismo fue destituido del país, del gobierno en la historia argentina, también es cierto que siempre que gobernaron, siempre se abrió esta grieta. En los 50, en los 70, con los Kirchner, siempre que gobernó el peronismo, quizá la excepción sea el gobierno de Menem, el país terminó en una grieta entre un sector y el otro. Y esto no es simplemente un problema discursivo, no es simplemente un problema del relato, no es solamente una estrategia estilo Laclau, es la consecuencia de una manera de gobernar en la que se gobierna solamente para los propios a costa del resto del país. Más adelante, hoy te voy a mostrar el aspecto provincial de esta grieta, de esta especie de camiseta de Boca en que el peronismo ha convertido el país. Por ahora, vamos a la siguiente sección. Te doy la bienvenida. Seguimos, lamentablemente, en el medioevo peronista.